¿Cómo estáis, compañeros? Aquí estamos de nuevo con el 8º capítulo de este curso de Derecho Laboral para Vigilantes de Seguridad y con la tercera parte del tema de las intervenciones y agresiones. En el anterior capítulo, con respecto a este tema, tratamos unos puntos que nos podrían ser de ayuda y que eran la proporcionalidad, las agresiones, tipos de agresiones, y después de hablar de que había 3 tipos de agresiones, nos preguntamos sobre qué consecuencias tendrá una agresión hacia mi persona y hacia el contrario. Pues hoy veremos qué nos dice el Código Penal al respecto, sin olvidar que al no tener la consideración de agentes de la autoridad, ni tan siquiera cuando estamos de servicio y uniformados, con nuestra placa y nuestra habilitación expedida por la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior, y portando nuestra defensa, grilletes y armas reglamentaria, aún así seremos tratados ante la ley como un ciudadano más, sin ningún tipo de consideración ni de protección especial, a diferencia de la que tienen, por ejemplo, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad en España, o los maestros y médicos que son funcionarios durante el desempeño de sus funciones, o también los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y del Parlamento Europeo, y también algunos funcionarios de justicia como los del Ministerio Fiscal, los jueces y magistrados y los notarios y registradores y los agentes forestales, alcaldes, jueces de paz, decanos de las facultades universitarias, y también recientemente, debido al Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma, se ha otorgado el carácter de agente de autoridad a los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Qué, compañeros? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Y posiblemente me he quedado corto y habrá por ahí otras profesiones o cargos que tengan esta consideración de agente de la autoridad que yo desconozca. Como podéis ver, todos menos nosotros, que precisamente tenemos que proteger muy a menudo a todas estas personas que sí tienen este carácter de autoridad o de agentes de la autoridad. La única excepción a esta norma que tenemos es como figura en la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada, que en su artículo 31 habla sobre la protección jurídica de agente de la autoridad y dice: se considerarán agresiones y desobediencia a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada debidamente identificado cuando desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Así pues, siendo este supuesto bastante escaso, tendremos que ver las penas de igual manera si la agresión la recibimos nosotros en la realización de nuestras funciones como vigilantes de seguridad que si la recibe un ciudadano cualquiera. Igualmente, si somos nosotros los denunciados por agresión, nos serán de aplicación las mismas penas. ¿Y qué penas son estas? En el Código Penal, desde los artículos 147 en adelante, y en relación a las lesiones, que son las consecuencias de las agresiones, nos dice que en caso de una lesión leve, es decir, que solo requiera de una primera atención médica sin más consecuencias, el agresor únicamente recibirá una multa de 1 a 3 meses. Aquí entrarían un gran porcentaje de las agresiones que recibimos, como serían los golpes, caídas al suelo, empujones, puñetazos, raspones, chichones, heridas o hematomas, etc. Si las lesiones que recibimos son más severas, al punto que necesitamos de un tratamiento médico o quirúrgico, entonces la pena al agresor podrá ser de prisión de 3 meses a 3 años o una multa de 6 a 12 meses. Aquí os hago notar que si necesitásemos recibir puntos de sutura, esto ya no será considerado delito leve,
sino directamente un delito de lesiones. También os recuerdo que en cualquiera de estos casos, ya sea delito de lesiones o delito leve de lesiones, conllevará tener antecedentes penales. Por otro lado, diremos que si en la agresión se hubieran utilizado armas o hubiese habido ensañamiento o alevosía, las penas podrán ser mayores, de prisión de 2 a 5 años. Y por último, si como producto de las lesiones recibidas tuviésemos la pérdida o inutilidad de un órgano o de un miembro principal o de un sentido, como la vista o el oído, etc., la pena podrá ser de prisión de 6 a 12 años. Por otro lado, en el caso poco frecuente de estar en cooperación y bajo el mando de la policía, si somos agredidos, ¿cuáles serían las penas? Por un lado tenemos en el artículo 556 del Código Penal el delito de resistencia a agente de la autoridad, que será castigado con pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses. Y por otro lado, en el artículo 550 del Código Penal tenemos el delito de atentado a agente de la autoridad, que será castigado con pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses. Además, si en el transcurso de estos dos delitos el agente recibiese lesiones, al agresor se le podrán imputar delito de atentado y de lesiones. Como podréis ver, cuando se actúa con la condición de agente de la autoridad, no es necesario sufrir una agresión física con lesiones para que sea castigado el contrario, pues la mera desobediencia o resistencia ya está penada. Bueno, compañeros, espero que no os hayáis aburrido en esta parte con tanto artículo del Código Penal, pero entiendo que es importante tener claros todos estos conceptos. Así pues, el último punto a tratar hoy es el de cómo actuar al ser agredidos. Aquí me gustaría daros algunas ideas que, si somos capaces de aplicarlas, podrían suavizar la intervención y posiblemente la agresión. Lo primero de todo, y muy importante, es que nunca nos debemos tomar el asunto de forma personal. Uno de los errores más comunes es que, según la intervención va subiendo de nivel, pensamos que los gritos, insultos o actuación del contrario va de forma personal contra nosotros y nos ponemos unas veces a la defensiva y otras a la ofensiva, convirtiéndonos, sin darnos cuenta, en parte del problema. Es en estos casos que nos arriesgamos a ser denunciados por los mismos agresores o delincuentes, incluso pudiendo llegar a ser condenados por el juez. Por eso, compañeros, nuestras intervenciones tienen que ser limpias y profesionales, y nunca dejarnos arrastrar a lo personal. Aquí os recuerdo lo que hablamos en el anterior capítulo de este curso sobre la empatía. Esta es un arma poderosa que el contrario nos espera y lo descoloca, y si la usamos con vista, nos puede ayudar a evitar males mayores. Y por otro lado, no olvidemos también guardar la distancia de seguridad, especialmente si la intervención se vuelve inestable o violenta, y en caso de clara inferioridad, si nos es posible, mejor alejarnos del lugar y seguir la vigilancia desde lejos a la espera de los refuerzos. Compañeros, no queremos enzarzarnos en una pelea violenta, revolcándonos por el suelo mientras que todos nos graban y nadie nos ayuda. Y por último, llegado el momento de usar la fuerza, no vacilemos y tengamos previsto qué, cómo y cuándo lo vamos a hacer, siendo rápidos y contundentes. En fin, compañeros,
No olvidemos que una agresión en el servicio, bien documentada en nuestro informe y con el correspondiente parte de lesiones de urgencia, podrá ser considerada un accidente laboral. No olvidemos también que vivimos en un país muy garantista, en ocasiones y bajo mi criterio, demasiado, y que nuestro sistema legal y judicial a menudo pareciera dar más protección al que delinque que a los que debemos evitar que eso pase. Este es el modelo de seguridad privada que tenemos en España, con poca formación, mal remunerado, escasamente protegido, con pésima dotación de protección personal y casi siempre solos ante el peligro, sin ser respetados muchas veces ni por los clientes para los que prestamos el servicio, ni por nuestras propias empresas. No nos sorprendamos que el público en general nos tenga en baja calificación y que el respeto hacia nuestra persona, aun estando uniformados, sea tan precario. Y sin embargo, compañeros, pese a todas estas circunstancias en contra, podemos ver a lo largo y ancho de nuestro precioso país a grandes compañeros y compañeras y a grandes profesionales que día a día, con su buen hacer, dejan este sector y esta profesión en un alto nivel de reconocimiento. Desde la asociación ASEPRI os animamos y motivamos a ser buenos profesionales, teniendo claros nuestros derechos, deberes y procedimientos, como en este caso, en lo relacionado con las intervenciones y agresiones. Un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo capítulo, compañeros.